cemento, la cantidad de agua, agregado grueso, agregado fino para encarar el proyecto. Somos nosotros los que empezamos el proyectista es el que decide qué tipo de hormigón se va a utilizar en función de la importancia de la obra. Un hormigón tal vez con una resistencia, bueno, sabemos que el hormigón, para un hormigón estructural, es por encima de los 172 kilogramos centímetro cuadrado. Se puede utilizar de 200, pero lo más común utilizamos el de 210. Hay una frontera que es la frontera es de los 300 kilogramos centímetro cuadrado. Que ya para esto tener que pensar, utilizar tal vez un tipo de cemento de un IP40, creo que es lo más adecuado. Un IP30 podría ser, pero no recomiendo. A ver dónde estamos. Entonces, tenemos dosificación. Dosificación es para conocer las proporciones de cemento agregados y agua para una resistencia requerida. A ver un poco acá nos vamos a parar la resistencia requerida. A ver, vamos a suponer que nosotros queríamos lograr una resistencia del hormigón de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, primero nosotros definimos, el que define es esto, la resistencia a la ruptura a compresión a los 28 días. El que lo define es el proyectista. Es el proyectista. Somos nosotros los que definimos ese tipo de resistencia. Si es que me dicen de qué tipo de resistencia tal vez les recomendaría, se recomienda que los elementos que tienen mayor resistencia en una estructura serían las fundaciones y columnas. Se recomienda que tendrían que ser eso por lo menos a 240 kilogramos centímetro cuadrado. Los elementos como losa, viga y demás a 210. Trabaja muy bien, ¿no? Entonces, teóricamente funciona muy bien, pero en la práctica no es así, porque si nosotros estamos en obra, no vamos a estar produciendo un tipo de hormigón para fundaciones, otro para las columnas y otro para las vigas y losas. No es práctico. Mejor es que adoptemos para toda la estructura una resistencia de, por decirles, de 210 o de 240. Ahora, si son edificaciones de 3, 4 pisos, ya podría ser una resistencia de 210. Ya si fuera por encima de 8 pisos y demás, recomendaría que sea tal vez de 240. ¿Ya? Pero es una resistencia que nosotros esperamos. Ustedes saben, mejor aprovechar la internet. ¿Qué pasa? Tengo 2 minutos. No tengo que hacer. Sí, no sé.
Ya. Entonces, nosotros las probetas tenemos que romperlos. Están estandarizados, por si acaso, las medidas de la probeta, el proceso inclusive de la rotura. Hay algún tipo de características en los... A ver, rotura. Tenemos en el laboratorio de resistencia de materiales, tenemos en el laboratorio inclusive de asfaltos y tenemos también en el laboratorio de geotecnia. Entonces, resistencia de materiales es una tecnología muy avanzada que los demás. En la parte inferior y superior de la probeta tenemos que calfatear, tenemos que poner un anillo de goma. Lo que se quiere ahí es de que haya un contacto bastante horizontal, tanto inferior y superior, y que se tenga mayor... Bueno, es más que en el asunto del resultado, ¿no? Estas son las medidas. Está estandarizado. Ah, qué interesante. Aquí también veremos el tipo de rotura. Se hacen 3 capas con 28 golpes. Seguramente ustedes ya han hecho esto, imagino. Imagino que ya han debido hacer. Esas son las medidas de la probeta. Estaba viendo esto. A ver, primero vamos a separar de la siguiente manera. Esto es bastante importante. El tipo de rotura que vamos a analizar. Porque cuando hay una muy buena adherencia, inclusive le fractura al agregado. Cuando no hay buena adherencia, entonces evita el contacto del agregado. Hay algún tipo de rotura. Eso tenemos que analizarlo. O el que está haciendo el ensayo del laboratorio es el que lo va a... Vamos acá. Es lo bueno de tener también acceso a ver, vamos así. Aprovecharé. Esto es interesante. Primero esto. Hay que tener mucho cuidado con las astillas que podría haber por efecto de la rotura. Por eso está con enmallado y el laboratorista tendría que estar con algún lente de protección. Acá hay una característica de rotura. Después analizamos. Pero, ¿dónde está? Ah, este. El, cuando se hace la rotura de la probeta, se tiene que hacer un análisis de qué tipo ha fallado. ¿Dónde está? No, no. Ya, tal vez así. No, no sé si es. A ver, no, no es. Ya, medio borroso, pero yo creo que lo vamos a poder interpretar. Era un poco más pequeño. Esto me interesa, que ese tipo de rotura me interesa.
Ya, cuando nosotros vamos y rompemos la probeta, tenemos que hacer el análisis del tipo de fisura que se ha presentado. Acá lo que es, no se ve, me gustaría esto romperlo, pero acá se ve algún tipo de fisura, pero de esta manera ha fallado. Más o menos sería de este tipo, ¿no? Algo por ahí. Ahora nosotros, a ver, si nos imaginamos, podría haber algún tipo de agregado, que podría ser este agregado, pero si hubiera un agregado y se hubiera fracturado el agregado, entonces quiere decir que hay una buena adherencia. Si ha sido este caso. A ver, ¿cómo puedo explicar? A ver, un corte. Que les digo, de que tenemos los agregados. Ahora, si la fisura, notan acá, que aparte de que se haya fisurado la parte donde está la arena y demás, que es esta, y acá el agregado, entonces acá podemos concluir que hay una muy buena adherencia. Buena adherencia. Ahora, hay otro caso que se podría presentar, aprovechar este pequeño espacio. Que tenemos acá el agregado. ¿No? Ahora la fisura, a ver, que sea de esta manera. No sé si notan. Se ha fisurado, ¿no? Pero no se ha fisurado el agregado. Entonces, se concluye que acá que hay una mala adherencia. Entonces, a mí no me gusta esto. No me gusta. Prefiero este tipo de fisura. Está involucrado el agregado grueso, ¿no? Porque acá el agregado grueso también se ha fisurado. Entonces, esto es muy bien. Lo que sí se tiene que tener mucho cuidado, acá creo que está este dispositivo, ¿no? Acá, pueden notar de que la superficie está totalmente horizontal. Y aquí está el éxito para un buen ensayo en el laboratorio de la rotura, tanto en la parte superior e inferior. Antes nosotros califateábamos, pero ahora ya vienen estos aparatos de rotura ya con una goma. Aplicando ya la fuerza de compresión, entonces empieza ya a buscar su horizontalidad y trabaja bien, ¿no? Esta es la malla de seguridad, acá se ve muy poco, pero esta es la malla. Esta es la malla de seguridad, porque a veces puede estallar, no, no es la que estalla, algún fragmento que se introduce al ojo es fatal, ¿no? Entonces, hay este tipo de fallas. A ver, veamos. Acá, ¿ustedes cómo pueden interpretar ese tipo de falla? Este es el esperado, ¿no? Esto mucho no me gusta. Puede ser de que aquí tal vez haya un agregado de este tipo que haya producido ese tipo de falla. Puede ser, ¿no? La fisura, lo bueno aquí que se está apretando en este lado. Pero aquí algo pasa. Tenemos que ver. Algo pasa acá. Y acá igual, ese tipo de falla tampoco me gusta. De que ha trabajado bien, estaba trabajando bien, pero se ha fisurado de esta manera. Y aquí también algo pasa. Tendríamos que analizarlo. Se analiza cada
cada probeta, porque cuando se emite el informe tiene que decir de que hay una existencia de tantos y la falla ha sido por esto y por otro y por algo, ¿no? Y algunas se pueden rechazar inclusive. Y eso también medio que, personalmente, ¿no? Está más o menos, pero el que mejor me gusta es este. Y de esto hay que tener mucho cuidado. Puede ser por manipuleo o por algo. Puede ser por algo. Entonces hay que tener o hay que analizar cada lectura de cada proyecto. Y somos nosotros, o es bueno, somos nosotros también el responsable del ensayo de los laboratorios, los que tienen que ofrecer. ¿Por qué ha sido ese tipo de falla y demás? Ya, esto es en la etapa endurecida. ¿Qué más puedo? A ver, veremos algo más que pueda. Ese es bonito. A ver, veremos, pero hay que analizarlo. Tendría que ser más. Parece que también se han fracturado las piedras, ¿no? Los agregados. Es lo que puedo notar. Si fuera así, una maravilla. ¿Y esto qué tipo de falla tenemos? Acá ha habido una buena adherencia. Se puede notar. Muy buena adherencia. Las estillas se puede ver inclusive. Es muy buena adherencia. Ya, ¿y qué tan importante es el... No, creo que... les pregunto a ustedes, ¿ya están rompiendo probetas? Es la manera de producir, son en 3 capas, 25 golpes, 25 golpes, 25 golpes. Inclusive esta varilla está normalizada. Tendría que solamente soltarlo. Pero el que nosotros tenemos, los que seguramente ustedes utilizan, debe ser un hechizo, que tendrían que empujarlo. Pero en la práctica, inclusive, esto tiene su propio peso. Acá está a la prensa. Y para hacer el ensayo de curado, se lo ponen en piscina. ¿Están haciendo este ensayo? Les consulto. ¿O hicieron ya? Aún no, ingeniero. Ya, ahora déjenme preguntar, sus agregados deben estar en laboratorio, ¿no? ¿Están cuidando con algo, con nylon o está al aire libre? ¿Cómo lo tienen sus agregados? Hay que tener mucho Al aire cuidado. libre, Inge. ¿Sabes por qué? Tu agregado, si está al aire libre, tiene una necesidad aparente de banco. Va a tu obra y en tu obra, si directamente está castigado por el sol, entonces está perdiendo el agua en su parte de su masa del agregado. Lo que pasa es esto, y eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos el agregado. Lógico que aquí va a haber una humedad interiormente. Y esta es con una densidad aparente de banco. Imagínense de que este agregado está ya in situ, pero in situ está siendo castigado por el sol. ¿Notan? Por el sol. Lo que quiere decir de que esta densidad aparente ya es un poco menos. Ya no es igual
a esta relación. Ya no es igual, ¿no está? Ahora, cuando ustedes hacen la conformación del hormigón, aquí incluyen el cemento, incluyen el... Perdón, un rato, mi perro está cerca ya. Un ratito. Ya, ¿en qué estábamos? Ya, aquí tenemos el agregado. Y aquí también tenemos el agua, ¿no? El agua. Imagínense, cuando se ha hecho el proceso de la dosificación, hemos hecho con una densidad aparente, con esta densidad aparente. Y aquí tenemos una cantidad de agua. Ahora, ¿qué sucede si tenemos, y ha sido castigado por el sol? Ha sido castigado por el sol. Entonces, la cantidad de agua seguro que va a ser un poquito menos. Esta agua, más esta agua, no más esta agua, entonces hay un remanente que ya no se está considerando, que sería esta parte. Cuando empezamos a hacer el cemento, el agregado y el agua, entonces de por sí el agregado va a empezar a absorber el agua, va a empezar a absorber en la parte interior, va a empezar a absorber, es un proceso natural, ¿no? Va a empezar a absorberla. Pero si nosotros hemos usado ese tipo de agregado que ha sido castigado con el sol, yo les aseguro, yo os lo digo con experiencia, ya cuando hayan vaciado, más o menos será pues a la 1 hora o 2 horas de vaciado, van a haber unas fisuras bastante considerables en su hormigón. ¿Y por qué? Es que el agregado ha empezado a absorber y adquirir su densidad aparente. Y es peligroso eso. Entonces, lo que ustedes pasa, por ejemplo, en sus agregados, teóricamente ustedes deberían tratar de usar inmediatamente los agregados en el proceso de dosificación. Deberían tratar de utilizarlo. Y si no lo han hecho eso, entonces en obra es bastante peligroso, porque se presentan las fisuras y son muy notorios. Ahora, los maestros son bastante hábiles. Un poquito de cemento, cómo lo hacen, y un poco de arena bastante fina. Y hacen con una especie de frotachado con plastoformo y no se nota, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? El asunto es de que esas fisuras están ahí y es bastante peligroso. Entonces, dentro del proceso de dosificación es importante de que nosotros conozcamos el valor de manera bastante celosa, en especial la densidad aparente, y seamos bastante responsables en este caso. Probablemente es como para comentar que siempre voy. Sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Lo que se ha dicho hasta ahora, en la dosificación es necesario para que nosotros conozcamos la cantidad de cemento, la cantidad de relación agua-cemento, la cantidad de agregado, etcétera, que nosotros tenemos que conocer. Pero aparte de eso, de que hemos explicado de que tenemos 2 etapas en la etapa de producción del cemento. Uno es cuando es el cemento fresco y otro es cuando el cemento es endurecido. Cuando el cemento es endurecido, entonces es más práctico para nosotros romper el agregado y listo, suficiente. Pero cuando estamos produciendo el hormigón, entonces nosotros tenemos que ver la consistencia de esto, de que sea trabajable, de que sea y demás. Y esto lo hacemos a través del ensayo del cono de Abrams. Y es para ensayos de hormigón fresco. Hormigón fresco, poner. Hormigón fresco. Seguramente va a ver cómo te abren directamente. Hormigón fresco. Hormigón fresco.
Ese es el hormigón fresco. Este es hormigón bombeado, por su naturaleza se lo conoce. Acaba asentamientos. Y cono de aguas. Cuando hablamos de hormigón fresco, siempre va a estar presente el cono de aguas. Tal vez este es el que. Este es el que podemos A ver, esto vamos a ver. Este es el hormigón fresco. Es hormigón fresco. A ver. Este es hormigón fresco. Este es el cono de aguas. Y este es el devenimiento que nos interesa conocer. De acá. Y acá. Este es el devenimiento o asentamiento. El devenimiento o asentamiento. Eso debe estar normado, ¿no? Está normado. Imagínense para un hormigón bombeado, eso tiene que ser. Ya ver alguna foto, voy a aprovechar acá. Miren, de esto, ¿qué podemos sacar en conclusión? Me gustaría que ustedes. Con relación al. Se puede observar a simple vista. Inclusive aquí su forma casi presenta la misma forma. El devenimiento aquí es mucho menor, mucho menores. Vamos mejor a pintarlo. ¿Dónde están? Aquí el devenimiento es mucho menor. Con relación a este, ¿verdad? ¿Notan? El hormigón bombeado, a ver si podemos encontrar por ahí. Acá igual tenemos otro caso. Hormigón, a ver, hormigón, devenimiento, hormigón. Tal vez esto nos pueda servir. Acá también tenemos algo, podemos. Yo tuve la suerte de trabajar en una planta de producción de cemento, en una empresa constructora. Y ya, aquí en el evento casi que tiende a cero. Esto es uno normal. Esto es el que ha colapsado. Ahora, esto no es bueno. De entre los 1, 2, 3, 4, tal vez. Esto es para hormigón compactado. Hormigón compactado. Esto es para un hormigón normal. Un hormigón normal. Esto ya medio que ya me da. Habría que ver. Tal vez para hormigón bombeado podría ser, pero para esto tengo que trabajar con
dos diferentes tipos de aditivos, ¿no? Un acelerante y un retardador. Pero estaba viendo acá, me ha parecido interesante esta gráfica. No podemos ver. Aquí están las tolerancias. Mira, podemos esto recuperar. Son estos diferenciales porque tenemos que trabajar con una norma específica. Puede ser con STM o con la ASTO. Hay valores. Desviamiento normal, estas los 5 centímetros, una tolerancia de más o menos 15 milímetros, de 5 a 10, ya. Mayores a 10 centímetros ya por hormigón bombeado. Son las tolerancias de desviamiento. Y a ver si están normados. Desviamiento de hormigón. A ver, ASTM, saldrá. Acá. Acá. Ah, ya. A ver, esto nos copiaremos porque estos son estandarizados, por si acaso. Están estandarizados. Ya hemos indicado, pero mejor que tal vez lo tengamos acá. Tres capas, ¿no? Y cada capa 25 golpes. La varilla, los moldes, aquí lo que faltaría es el peso de la varilla, porque eso, según norma, tiene también su peso con que tendría que trabajar. ¿Esto qué es? Desvenimientos recomendados por la ACI. Sí. A ver, esto veremos. Por ejemplo, para hormigones de muros y zapatas, el desvenimiento máximo es de 8 centímetros, el mínimo es de 2 centímetros, ¿no? Para zapatas simples y muros de cimientos de 8 a 2 igual, para vigas de 10 a 2, este de 10 es hormigón bombeado, es para hormigón bombeado. Hay otra tabla que esta es de una manera tal vez más comercial, pero hay otros según norma. No se pueden encontrar. Casi lo mismo. Bueno, ustedes sí no pueden buscar, pero no, acá no veo.
Pero yo creo que es suficiente. ¿Cómo hacer esto? Por ejemplo, aquí vemos esto mejor todavía es la consistencia. El asentamiento también, bueno, lógico que el cono de Abrams, vamos a ver el tipo de consistencia que tenemos y en función del tipo de desvenimiento. No sé dónde lo vi. Esta es la que quería mostrar. La consistencia. Creo que no tengo espacio. Pero aquí sí. Miren. La consistencia seca, ¿no? Lógico, de 0 a 2 centímetros, hasta 5 centímetros, plástica. Yo prefiero trabajar acá, en la plástica. De 6 a 9 es blanda, hasta 15 es fluida, ¿no? Y además es líquida. Hay mucha información en esta parte. A ver, ¿qué es lo que ahora se ha visto? De que en la parte de la dosificación, es muy importante los ensayos que nosotros vayamos a hacer, la caracterización de los agregados. Es pero muy importante, muy importante. Por lo menos aquí algo les he mostrado del asunto de los agregados, qué tan importante es y qué tipo de hormigones nosotros vamos a obtener en las dos fases, en la fase de hormigón fresco y endurecido. De hormigón fresco ya, está en función del asentamiento. Hay algunos valores que les he presentado, por ejemplo, qué tipo de consistencia se tiene. Y el otro es con relación ya en el ensayo de la rotura. Ahora, ¿qué es lo que se quiere cuando nosotros empezamos a hacer la dosificación? Aparte de que nosotros tenemos las proporciones y cantidades de cemento, de agregados y demás, entonces, en el proceso de dosificación, se quiere, uno, lo más importante, proporciones, ¿no? Proporciones o cantidades de insumo del hormigón. En este caso va a ser del cemento y agregados. Otro, de lo que se quiere es de que de lo que se quiere es reducir costos. Pondré en mayúscula. Reducir costos. Lo que no se quiere es usar gran cantidad de cemento. Lo que se quiere es usar la cantidad adecuada de cemento. Muchos piensan de que usando mayor cemento va a tener mayor resistencia. Sí, en parte tienen razón. Pero si nosotros empezamos a usar más de lo debido, entonces estamos botando plata. Entonces, es buscar. Y no me olvidaré, el asunto de la trabajabilidad. Trabajabilidad. El hormigón. Es muy importante. Y otro es la resistencia. Este sí que es importante. Resistencia. Y durabilidad. Es lo que se quiere cuando uno empieza a hacer el proceso de dosificación. De una manera bastante resumida. Costos, trabajable, resistencia y proporciones adecuadas. Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque la verdad que pasa de que aquí se tiene una resistencia tal vez máxima, por decir. Es la cantidad de relación agua-cemento. Aquí puedo tal vez pensar la cantidad de agua-cemento
la cantidad de agua, cemento. Imagínense, aquí como una menor cantidad de cemento y agua, obtenemos esta resistencia. Y aquí con mayor cantidad de cemento y agua, se obtiene la misma resistencia. Lo que nosotros queremos es lograr este punto. Y para eso es necesario que tengamos una buena caracterización de los agregados, muy buena caracterización de los agregados. Inclusive es realizar y conocer el tipo de cemento que vamos a utilizar. Si sabemos ya casi de memoria de cuál es la densidad del cemento, pero mejor que nosotros en el laboratorio determinemos eso. Y no sé si ha hecho este tipo de ensayo, conocer la densidad del cemento, porque por si tiene los límites máximos y mínimos, pero muchas veces los fabricantes eh, eh, sus densidades no siempre están de acuerdo a lo que indica la norma y deberíamos conocer. Dentro del proceso de hidratación hemos visto que es necesario conocer ese tipo de parámetros, que es bastante importante. Para esto, para el proceso, para la dosificación, ya es necesario que nosotros conozcamos la capacidad de resistencia del hormigón, la consistencia a la que nosotros queremos llegar. La consistencia es para el hormigón fresco, ya sea para una consistencia seca, plástica, blanda, etcétera, ¿no? El tamaño máximo del agregado, su caracterización de los agregados y su módulo de finura. A ver, para dosificar, es necesario conocer, no sé, es necesario conocer, uno, la resistencia del hormigón. Dos, el tamaño máximo del agregado, es muy importante. Tres, la consistencia. ¿No? Cuatro, la caracterización de los agregados. Porcentaje de humedad, absorción, densidades, etc. 5, el módulo de finura. Módulo finura. Es suficiente con estas relaciones que nosotros tengamos. Con eso nosotros podemos empezar a hacer el proceso de la dosificación, ¿no? Se tiene que controlar este proceso en sus dos fases. Y sabemos que es el hormigón fresco, y el otro es el hormigón endurecido. Ya. Cuando nosotros veamos un poco atrás, hemos ya producido nuestros hormigones. Tengo acá. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras probetas, acá podemos poner las probetas, tienen que tener registro. Uno es la fecha, dos es inclusive fecha y hora, por si acaso, fecha y hora. Dos, la hora por qué, A ver, vamos a imaginar que estamos en el trópico. ¿Qué tal si sacamos la probeta a las 3 de la tarde? ¿No? O estamos tal vez en Potosí o en Oruro y sacamos a las 8 de la mañana. Lógico que son dos casos diferentes, ¿no? Pero la hora es bastante importante que nos conozcamos. Y tal vez la procedencia vamos a hacer la procedencia, o no sé si decir procedencia, a ver, ¿cómo explico? De que nosotros el hormigón seguramente lo vamos a utilizar para las fundaciones en ese momento, ¿no? Tal vez lo vamos a usar para el vaciado del
de las vigas o de las columnas. Entonces, su uso del hormigón en ese momento, yo creo que es suficiente. Otros le ponen acá, otros en el mismo hormigón, con un papelito y la fecha donde indica. Bueno, eso ya son, dependiendo de dónde se lo quiera hacer. Yo prefiero hacerlo de esta manera, pero dentro del hormigón mismo. Tengo un papelito así, ya impreso o escrito a mano, no sé. Ya cuando está empezando el proceso de fregado, simplemente ahí lo pego y se queda pegado, ¿no? Ya cuando empezamos a romper, entonces empezamos a dar lectura de este tipo de probeta, sus características, anotar también tal vez a la resistencia que nosotros queramos tener y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Ahora, es importante el asunto del calfateado y la parte, no sé si aquí tenemos, esta parte es muy, 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 muy importante, esta parte, de que tengamos frontalmente, muy importante. Porque si no fuera tan central como se ve, entonces imagínense algo bastante, imagínense que esto fuera así de inclinado, así de inclinado. No, pues entonces va a haber cualquier cosa. Eso tiene que ser controlado. Tiene que ser controlado. Tal vez acá podría buscar alguna referencia de los cuidados. Rotura, podría ser. Rotura significa de hormigón. Alguna figura que encontrar cómo se es que se lo. Aquí se ve algo. Pero da igual. No encuentro. Pero son unas gomitas. Unas gomas. Aquí algo se nota, pero no está muy claro. No sé. Tal vez esto. La parte amarilla. A ver, pero insistir debe haber algún tipo de. Este. Me encontré. Me encontré. Antes nosotros teníamos que calafatear y no era tan cómodo. Ahora con esto, estos son gomas, por si acaso. Estos son gomas. Gomas. Y nos vamos a imaginar de que va a tener este tipo de, bueno, un poco exagerado, ¿no? Entonces empezamos nosotros a usar esta primera goma. Entonces, va a estar acá. ¿No? Después ingresa esta segunda gomita. La segunda goma. Es decir, de que va a ser ahí. Ahora pues.
Y es aquí igual, ¿no? Una gomita y el otro. Lo que está garantizando acá de que va a haber el esfuerzo a la compresión, ¿sí? Y de que esto va a ser, como queremos, perpendicular. Es lo que se quiere. Si la base, la base superior e inferior es rugoso, entonces con estas gomitas nosotros le empezamos a dar la uniformidad. Y es muy importante esto, muy, 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 muy importante. Muy importante. Y ya, no sé si hay alguna pregunta o consulta. Hágalo, no tenga miedo. Y ya, dentro de la caracterización de los agregados, el punto 4 acá, que puse, es necesario que conozcamos las densidades, las absorción, gravedad específica, modo de finura, gravimetría, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente los agregados, también es necesario conocer los agregados y del cemento, que normalmente casi no se hace, y cemento. Ya, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ingeniero, buen día. Buenos días, buenos días. En las zonas alejadas, por lo general, ¿cómo se podría, qué se podría hacer para poder mantener ese contenido de humedad en los agregados? Porque, por lo general, cuando haces traer agregados de algún lugar, tarda un día el transporte en llegar hasta los puntos que son muy alejados. Después se tiene que esperar al supervisor o en algunos casos al fiscal de obra para que esté presente porque, ojo, que nunca están rara vez, a veces una vez por mes entran con suerte. Y entonces se les tiene que esperar y el agregado sigue ahí en un costado. Entonces, ¿qué se podría hacer para mantener su contenido de humedad? A ver, yo te voy a contar algunas anécdotas que tuve, que vivieron. Nosotros fabricamos elementos prefabricados y por día producía más o menos casi 3 o 4 cubos de hormigón, o mínimo, y es muy poco, pero producíamos más. El asunto que necesitamos para cada lote de prefabricado, la autorización de nuestro supervisor. Como tú dices, tú tienes todita la razón, ¿no? Entonces, tiene que estar, es nuestro supervisor para darnos el visto bueno, o por lo menos para estar presente cuando nosotros sacamos los testigos, que son las probetas. Hubo una ocasión de que estamos produciendo los hormigones y el supervisor estaba revisando nuestra planilla de avance. Con la excusa de eso nos decía de que no puedo, estoy revisando su planilla y demás. Esperé un día, 2 días, 3 días y tengo obreros por detrás, aparte de obreros de que tengo, y es una cadena de producción, ¿no? Me animé y yo lo hice. Tuve que registrar el libro de órdenes indicando de que se ha vaciado, dar algunas condiciones. Ahora es otra cosa de que tal vez lo valide o no le valide mi supervisor. Y lógico que él no lo validó. Pero en una ocasión tenía que hacer el vaciado de una columna. Y dentro de los términos del pliego, te decía que tienes que tener la aprobación del supervisor en sacar los testigos, que en este caso son los probetas, y si no, no iba a ser, pero esperar a mi supervisor por más de una semana y demás que no venía. Entonces yo tuve que vaciarlo. Lo vacié y demás, y después no me quiso pagar, pero tuve mucho cuidado de hacer el registro en el libro de órdenes. En el libro de órdenes indiqué de que era necesario vaciarlo, era necesario, no de manera de que pedimos la autorización al supervisor y el supervisor no se encontraba. Entonces el contratista decidió tal vez hacer por su cuenta, tomar las muestras de los hormigones y vaciar. El supervisor se enojó conmigo y no me quiso pagar. La obra ya estaba casi, cuando ya llegó el 100% de la obra, se pagó de todo, pero no me quiso pagar de 4 columnas. Bueno, ha sido un problema ya más administrativo. Tuve que, al final me pagó, pero no ha sido bien cómodo. Ahora, tu segunda pregunta me dices de qué manera puedo mantener la densidad aparente en obra. Es bien complicado, muy complicado.
A ver, suponiendo que ahora voy a Viloma, que puede ser uno de los bancos, empiezo a sacar sus características del agregado. Después hago mi dosificación, hago mis roturas de las probetas y tal vez tengo los resultados esperados y el supervisor inclusive me acepta para que utilice este tipo de banco. Imagínense ahora, pero imagínense que ya mañana empieza a llover. Entonces sus características de densidad y demás han cambiado, ¿no? Porque estoy seguro que seguramente hay mayor cantidad de agua o de humedad y de absorción en el banco de préstamo. Ahora, nuevamente, continuar el proceso de dosificación y demás es bien complicado. Nuevamente, es un proceso donde tiene que estar presente el profesor y demás. O el otro caso, como les decía, de que lo tenga mi agregado asoleado por días y semanas, por decir, y lo use, pero su densidad ya de por sí ya no es la misma con la que habíamos pensado. Lo único que al supervisor y a todo el mundo interesa es su capacidad o el reporte de la rotura que se ha tenido. Ahora yo ¿qué les recomiendo, no? Lo único que recomiendo, si ustedes van a ver, son 2 o 3 casos que pueden presentar. Uno, que hayamos tenido en las mismas condiciones del SITU y del banco de préstamo, es una maravilla. Entonces, directamente vamos los agregados y directamente a conformar la masa de hormigón y a vaciarlo. Otro caso, de que mi agregado esté asoleado. Si está asoleado, y suponiendo de que el vaciado va a ser por si el día de mañana pasado, tendría que llegarle. Primero tendría que determinar la cantidad de humedad que se presenta. Después de eso, tengo que sacar un valor de cantidad de agua que tiene que tener cada agregado y empiezo un día antes a regarlo con agua, así con manguero, con lo que se pueda. Y nuevamente al día siguiente, cuando ya haya absorbido el agregado, yo tendría que controlar esa humedad con la que he hecho mi dosificación. Y se puede hacer eso. Y es bastante fácil, ¿no? Simplemente es el peso, después saber, meterlo al horno, el agregado, y saber su densidad en seco, después el otro, el húmedo, restarle la humedad, y más o menos tendría que tener así, y saber qué cantidad de agua tendría que considerar en el momento que esté vaciando. De esa manera, por lo menos, ya tendría que tal vez tener la seguridad de la cantidad de agua que tenía que utilizar para la obra, ¿no? Y otro caso, cuando tal vez estamos en una época de lluvia y tal vez su densidad supere con la que nosotros hemos considerado. Entonces, eso significa la cantidad de agua ese momento se tendría que reducir. Y eso se lo puedes realizar cuando estamos empezando a vaciar, ¿ya? Porque esa cantidad de humedad ya ha sido atrapada por el agregado. Y eso se tiene que hacer una corrección. Y en esa corrección nosotros tenemos que ver la cantidad de agua que tendríamos que disminuir. Eso podría ser in situ, ¿no? No sé si te he respondido, pero es así la obra. Porque si estuviéramos tal vez en un país como, no sé, yo creo que Estados Unidos o China, Japón, o Japón tal vez, ¿no? Tendríamos que tal vez hacer las dosificaciones, pero para cada caso, para cada momento que se presente, que puede ser un día soleado, que puede ser un día lluvioso, un día normal. Entonces, aquí no se presenta. Lo que al supervisor y a todo el mundo le interesa es simplemente la capacidad y la asistencia a la rotura a los 28 días. Eso es lo que nos interesa. Sí, me respondí, Inge, gracias. Ya. ¿En qué estamos? Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Ya. Hay ahora diferentes métodos para hacer la dosificación. Es la ACI 211, el 211-1, que es por hormigón normal, el 211-2, pero por hormigón liviano, el CBH 87, tenemos el americano, tenemos el argentino, tenemos el cubano, y hay muchas maneras de hacer la dosificación. Y todos son valederos, al final todos son valederos. Porque si revisa usted el código, dice de que la responsabilidad de la dosificación es el proyectista o el constructor. No sirve. Pero nosotros estamos en un país donde empezamos a adoptar las normas. Todavía no estamos en la etapa de adaptar las normas. De adaptar significa siempre una investigación a través de los ensayos de laboratorio, a través de algo. Y eso significa, y eso es plata. Eso es plata. Imagínense los que ya han adaptado en dosificar ha sido Argentina, Chile, Perú, Colombia,
Venezuela tenía, ahora no sé, creo que ha parado el asunto de la investigación científica. Brasil, pero Bolivia no, adopta. Y también se entiende, porque también los recursos que tenemos acá es bastante bajo. Entonces, al adoptar, nosotros entonces estamos arrastrando algún tipo de error, ¿no? Porque estamos nosotros trabajando con sus agregados típicos, tal vez de Estados Unidos, o típicos, tal vez de Europa, y está en la parte norte del hemisferio. Sabemos que en la parte norte del hemisferio, por ejemplo, su verano es bastante caluroso, ¿no? Por 3 meses. Su invierno es bastante frío. Nosotros, en nuestro medio, en invierno, sí se nota la temperatura baja en la mañana. En la tarde un poco empieza a recuperar y demás. Entonces, no es así tan severo como esos lugares. Nos hace notar de que tenemos que tener otro tipo de parámetros en nuestra zona, pero no lo tenemos, la verdad no lo tenemos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, adoptamos nosotros un método o una norma, que puede ser la ACI, o puede ser el CBH, o puede ser el método cubano, o puede ser el método argentino. Y al final simplemente es una aproximación, lo que nosotros vamos a tener. Nos va a servir más o menos para saber qué cantidad de cemento vamos a utilizar y demás. Pero se tiene que hacer, y esto lo digo con experiencia, ¿no? Se tiene que hacer después una corrección previa in situ, en obra. Si nosotros tenemos las proporciones de cantidad de cemento, de agregado, de agua y demás, vamos y llevamos a la rotura, vamos a tener que seguramente los resultados no son los esperados. Y tenemos que corregirlo en obra. Perdón, un ratito. Esto me espero mucho. Un ratito. Como les decía, de que se tiene que hacer unas correcciones ahora en obra, in situ, porque los otros simplemente han sido referenciales. Entonces, acá cuando estemos empezando a hacer la dosificación, que es en la próxima clase, yo no me voy a preocupar por los centavos. Al final vamos a tener simplemente algunas referencias de las cantidades y proporciones de insumos. Esta corrección será in situ, pero siempre con el objetivo de utilizar la cantidad adecuada de cemento, ni más ni menos. Se tiene que tener una buena caracterización de los agregados. Al final, casi significa un 75% de la masa con relación a un metro cúbico de hormigón, ¿no? Eso sí. La calidad del agua, bueno, lógico, de que tenemos que pensar en lo posible tener agua potable, pero no siempre sucede eso, ¿no? Y tener los límites tolerables de arcilla, material orgánico y demás. Entonces, simplemente la dosificación nos va a servir para tener proporciones más o menos diferenciales, que al final, en obra, nosotros igual vamos a tener que corregirlo. Yo recuerdo en una obra bastante importante, tenía un supervisor donde prácticamente era un supervisor de escritorio, porque no le voy a negar de que tenía muy buen conocimiento de todo lo relacionado de la ingeniería civil, pero no había construido. Entonces, él se hacía problemas de centavos. Decía, las relaciones tienen que ser 0.44. La cantidad de agregado tiene que ser por peso, por decirles, ¿no? 145.65 gramos, por decirles. Y él trataba de hacerlo de esa manera, pero no siempre es así. Yo le traté de hacer comprender que al final, cuando acabó la obra, él se dio cuenta de eso, ¿no? Que son referenciales. Entonces, nosotros vamos a hacer algún tipo de ecuaciones, sí. Podemos hacer tal vez 2 tipos de dosificaciones con diferentes métodos, sí, ¿no? Lo que sí nos interesa a nosotros que consigamos una resistencia requerida, eso sí nos interesa, ¿no? Entonces, son 2 cosas. Tenemos los resultados y la corrección siempre se hace in situ. No sé si alguno de ustedes ha construido o tiene alguna experiencia de esto. Pues estos son los que van a coincidir con lo que he indicado, ¿no? Que se tiene que hacer la corrección. No sé, ¿alguna pregunta más si hubiera? En la siguiente clase vamos a empezar a ver, vamos a dar algunos características y parámetros para hacer las dosificaciones. Ahora no nos va a dar tiempo. ¿Alguna pregunta?
Ya, me parece que no. Ya, entonces, en la próxima clase ya vamos a empezar a hacer un ejemplo de dosificación.